Es posible que una periodista sienta ganas de llorar, pero por los verdugos, y no por las víctimas. La prensa tradicional chilena llegó a El Salvador con una sola misión: cuestionar a Bukele. Pero lo que no esperaban era recibir una lección de moral en vivo y en directo, frente al mundo entero. Destapamos la hipocresía que los grandes medios intentan ocultar. ¿De qué lado están realmente? ¿Del ciudadano honrado? ¿O de los criminales? Quédate, porque lo que vas a escuchar sobre esta visita te va a hervir la sangre. Hubo alguna controversia, hubo algunos testimonios virales y precisamente venían de esta señora periodista que vimos al inicio, porque ella salió manifestando que al ver a los pobres angelitos encerrados en la cárcel Secot no pudo aguantar las lágrimas. Es realmente impactante y estoy todavía un poco con sentimientos muy encontrados. La verdad que fue imposible para muchos de nosotros no contener las lágrimas por la situación que se ve acá, esta dualidad que hay, y es realmente impresionante porque no tienen posibilidad. O sea, uno los ve y uno ve a personas que nunca más en su vida van a salir. ¿Estás preparado? Comencemos. Imaginemos la escena. El Salvador, tierra que renace de las cenizas. En la sala, dos figuras políticas de peso. José Antonio Kast, observando el modelo de seguridad más exitoso del continente, y el presidente, Nayib Bukele. El ambiente debería ser de cooperación y de futuro. Pero entonces, la prensa tradicional chilena toma el micrófono. No preguntan por la economía que crece. No preguntan por las familias que ya no pagan renta, es decir, extorsiones. La periodista lanza el dardo, amparándose en la narrativa de organismos internacionales. ¿Qué responde a los cuestionamientos de violaciones a los derechos humanos en este país? Analicemos esto con lupa, familia de verdad latina. Esta no es una pregunta inocente. Es una declaración de principios. Cuando un medio de comunicación viaja miles de kilómetros, y su prioridad es cuestionar el trato a quienes mantuvieron secuestrada a una nación entera, durante décadas, debemos preguntarnos: ¿a quién representan? ¿Es este un medio honesto, que busca la verdad? ¿O estamos ante una maquinaria ideológica, que ha olvidado que su deber es con la sociedad civil? No con quienes la destruyen. La magnitud de esta pregunta revela una desconexión total con la realidad del ciudadano de a pie. Al cuestionar el método Bukele, basándose en la comodidad de los reclusos, ese medio chileno le está diciendo al mundo que, para ellos, la seguridad de una abuela que va al mercado vale menos que la comodidad de quien la amenazaba. Es una bofetada a la lógica y a la moral. Lo que ocurrió después no fue una defensa, fue una cátedra de realidad. Bukele no cayó en la trampa. Con una diplomacia afilada como bisturí, desarmó la hipocresía moral de la pregunta. ¿Qué responde a los cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos? El 70% de los presos en El Salvador van a salir libres en menos de una década. Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile, aterrizó en El Salvador, una cita que había sido anunciada desde hace un tiempo, pero que había sido retrasada debido a las inclemencias del tiempo. Y junto a Kast llegaron diversos periodistas chilenos que no desaprovecharon la oportunidad para cuestionar a el presidente Nayib Bukele acerca de las denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos relacionadas a su modelo de seguridad, modelo el cual el nuevo presidente ha mencionado que planea replicar en alguna medida. No tengo la misma línea de Bukele, pero conocí lo que hizo Bukele y nosotros vamos a hacer algo bastante similar. Kast conoció de cerca el sistema penitenciario salvadoreño, lo que derivó no solo en elogios de su parte, sino también en el cuestionamiento por parte de la prensa. Y el sistema penitenciario que uno ve que a muchos medios de comunicación comunican de El Salvador es solamente el Secot, pero no hablan de la rehabilitación de personas que han cometido un solo delito. El tiempo de la prensa llegó, y tan pronto como la segunda pregunta, una periodista chilena tocó el tema de los derechos humanos, a lo que Bukele respondió sin ningún tipo de filtro. Su respuesta fue sencilla, pero devastadora. El Estado tiene recursos limitados. La pregunta real
no es si los presos tienen derechos, sino, ¿cuáles derechos priorizamos? Bukele planteó el dilema, que ningún medio progresista quiere responder. ¿Por qué el dinero de los impuestos de la gente honrada, la que trabaja de sol a sol, la que suda para llevar el pan a su mesa, debe usarse para que un criminal coma mejor que un niño en una escuela rural? Es una contradicción biológica y moral. Mire, señor, usted me va a pagar más impuestos para que los que mataron a su hija coman mejor. Entonces, lo que está sucediendo es que, claro, todos los criminales tienen derechos humanos, pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. Y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. Pero sí, a mí, yo todas esas denuncias que han hecho esas organizaciones, yo les daría algún valor si ellos hubieran hecho denuncias antes, contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas. El presidente salvadoreño dejó claro que los derechos humanos son para todos, sí, pero que los derechos humanos de la gente honrada son la prioridad número 1. Si no garantizamos que el pueblo pueda caminar sin miedo, ¿de qué sirve garantizarle un colchón ortopédico a quien causó ese miedo? Fue un momento de silencio incómodo para la prensa, pero de aplausos para el sentido común. Pero la historia se pone más oscura. Se reportó que durante la visita al Secot, esa mega estructura que garantiza que el mal no vuelva a las calles, hubo sentimientos de nostalgia, de dolor e incluso ganas de llorar por parte de miembros de la prensa visitante al ver a los reclusos. Aquí es donde debemos detenernos y hacer el cuestionamiento más duro. ¿Llorar? ¿Nostalgia? Permítanme preguntarles algo directamente a ustedes, quienes nos ven desde sus casas. Si tuvieras frente a ti a los responsables de haberle quitado la vida a miles de salvadoreños, de haber violado, de haber desmembrado y sembrado el terror, ¿sentirías nostalgia porque están encerrados? Esa reacción emocional no es empatía. Es una inversión de valores. Sentir dolor por el encierro del criminal es inevitablemente sentir indiferencia por el dolor de la víctima. Cuando un periodista se conmueve más por la reja que encierra al lobo que por las ovejas que fueron devoradas, ha perdido su brújula moral. ¿Cómo debe sentirse el pueblo salvadoreño al ver que extranjeros lloran por sus verdugos? Es una falta de respeto a la memoria de los miles de víctimas que nunca tuvieron un titular en esos mismos noticieros. Y para cerrar el círculo del despropósito, desde el estudio en Chile, la narrativa continúa. Están en condiciones infrahumanas. Una realidad penitenciaria que observa el mundo. Analicemos esa frase. Condiciones infrahumanas. ¿Saben qué es infrahumano? Infrahumano es tener que decidir entre pagar la extorsión o que maten a tu hijo. Infrahumano es que las niñas no pudieran ir a la escuela. Por miedo a no regresar. Infrahumano es que un país entero viviera arrodillado. Cuando este medio califica de infrahumano el orden y la disciplina penitenciaria, le está enviando un mensaje terrible al mundo y al propio pueblo chileno, que para ellos, la justicia firme es una violación. Este tipo de prensa, lamentablemente, parece haber olvidado que su función es informar, no militar, en defensa de quienes violaron el contrato social. ¿Es esta la prensa que informa al pueblo chileno de bien? ¿Son estos los canales que le dicen la verdad al trabajador que paga impuestos en Santiago, en Valparaíso y en Concepción? Si defienden lo indefendible, fuera de sus fronteras, ¿qué no ocultarán dentro de ellas? Este episodio nos deja una reflexión crítica. La imagen que este medio noticioso dio al mundo no fue la de un periodismo fiscalizador, sino la de un activismo desconectado del dolor real de la gente. Quedaron al descubierto. Pareciera que para cierta élite mediática, los derechos de quienes cortaban cabezas están por encima de los derechos de las personas de bien. Y aquí hay una advertencia tácita para el liderazgo político presente.
para figuras como José Antonio Cast. Si este medio fue capaz de intentar avergonzar el éxito de seguridad más grande de Latinoamérica, en su propia cara, ¿cómo mostrarán su gestión al pueblo chileno? ¿Serán objetivos? ¿O aplicarán este mismo filtro, donde el victimario es la víctima? La visita al CECOT no solo mostró la seguridad de El Salvador, mostró la inseguridad intelectual de un periodismo que ha olvidado a quién se debe. Por suerte, la gente ya despertó. La gente sabe que la verdadera humanidad es devolverles la paz a los inocentes. Y eso, duélale a quien le duela, en los estudios de televisión, es lo que se ha logrado. Somos Verdad Latina, la voz que no se calla. Si estás de acuerdo en que los derechos de la gente honrada van primero, comparte este video.